¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Desafíos. Bienvenidos a nuestro programa. Soy Ricardo García Santander. Tema importante para abordar en esta jornada. Hablaremos del secreto bancario. Y es que entró la cuenta regresiva para que el próximo miércoles 22 ya la SAT tenga entonces, por medio de la autorización de un juez, la posibilidad de conocer cuáles son los datos de las cuentas bancarias, si es que hay algún caso que se esté siguiendo puntualmente por algún tipo de sospecha en el uso de los fondos. Pero todavía hay muchas dudas en relación al tema del secreto bancario. Ese es el tema que vamos a analizar esta noche y nos da mucho gusto saludarlos y presentarles el siguiente reportaje. El 19 de julio del 2016, el Congreso aprobó con 107 votos el paquete de reformas para fortalecer la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, que incluye, entre otros temas, la regularización del secreto bancario, un tema en el que Guatemala había estado rezagada y que permitirá, con una solicitud de un juez, autorizar a la SAT a tener acceso a los estados de cuenta de los contribuyentes de quienes sospeche anomalías. Sin embargo, los parlamentarios incluyeron un literal que establece que la ley de fortalecimiento a la recaudación tributaria no podrá ser retroactiva, es decir, que la SAT no podrá acceder a los estados de cuenta previos a la entrada en vigencia de la ley. El plazo para la entrada en vigencia de la ley se cumple el próximo 22 de febrero. Sin embargo, según la interpretación de la SAT y diversos analistas, entrará en vigencia exactamente el 23 de dicho mes. Actualmente, algunos analistas califican esta normativa como una, sino más bien la que más inquietud ha generado en los contribuyentes. Pero ¿estará lista la SAT para afrontar este reto? ¿Qué debemos saber de la nueva normativa? Estas y más preguntas serán resueltas en Desafíos. Bueno, y efectivamente el tema es más que importante y como decíamos es este miércoles 22 cuando arranca esta nueva disposición y por eso nos acompaña esta noche y le agradecemos que pueda responder nuestras preguntas el Superintendente de Administración Tributaria, a quien en primer lugar quisiéramos preguntarlo en qué consiste este secreto bancario. Pues bueno, muchas gracias por la oportunidad. Primero que todo comentarles que las reformas a la Ley Orgánica de la SAT y al Código Tributario han permitido que la autoridad tributaria hoy por hoy, a partir del 23 de febrero de este año, vaya a contar con acceso a la información bancaria de, pues en general, los guatemaltecos que estamos obligados a contribuir, que somos todos, con la finalidad de poder verificar que las declaraciones que se hacen ante la SAT coincidan con todo lo que es sus transacciones bancarias, sus estados de cuenta y poder darle además trazabilidad a todos los movimientos que ellos han hecho, verificar que tiene el respaldo efectivo a través de esa transferencia o de las distintas actividades que se hayan hecho en los bancos del sistema y verificar además que se cumpla con la obligación de bancarizar las cantidades que se hacen en transacciones comerciales. Sí podemos revisar 4 años atrás y esto no significa que estemos violentando de ninguna manera el principio de irretroactividad de la ley. Esto es un tema jurídico pues bastante complejo, trataré de ser lo más sencillo posible, pero digamos que hay dos tipos de normas, normas sustantivas y normas procedimentales. En las normas procedimentales, estas empiezan a regir a partir del momento en el que el procedimiento se lleve a cabo y por lo tanto el procedimiento en sí es lo que rige el poder obtener acceso a la información bancaria. Esto es un procedimiento. Ahora, lo que nosotros no podríamos hacer, por ejemplo, es inventarnos una nueva obligación tributaria o ir hacia atrás y cobrar un impuesto que en ese momento no existía, digamos. Ahí de esa forma sí estaríamos metiendo en normas sustantivas, que las normas sustantivas son las que en este caso no se pueden usar con efectos hacia atrás. Señor Superintendente, la segunda pregunta tiene que ver con la preparación que está teniendo la SAT justamente para poder implementar esta política. Hemos venido trabajando durante este plazo dentro de la SAT para crear la Gerencia de Investigación Fiscal, que es un área específica donde se van a resguardar todos los datos relativos a acceso a información bancaria. Hemos empezado a trabajar también en los distintos protocolos en los cuales vamos a tener una interacción dentro de las dependencias de la SAT. Por ejemplo, cómo fiscalización va a interactuar o va a solicitar esta información bancaria
de acuerdo a una auditoría que se esté en curso, o cómo lo va a poder hacer aduanas también para verificar las distintas áreas de control que aduanas tiene. Entonces, todo este engranaje de alguna manera lo hemos venido trabajando ya desde hace algunos meses, y esto va a conllevar también una preparación bastante grande y en contratación de personal, en todo lo que es instalación de los sistemas, tener la infraestructura adecuada para el resguardo de la información. Entonces, en realidad no es un tema tan trivial, es una cuestión muy de fondo, y eso va a hacer que la aplicación de esta norma pues la hagamos de una manera progresiva, de una forma paulatina, conforme vayamos avanzando en los primeros planes de fiscalización que hagamos ya específicamente para esta herramienta. Estamos en la etapa de contratación, ya están los jefes, están algunas de las personas de apoyo, estamos en el proceso de la instalación de el equipo, el área física, pues es todo un tema logístico bastante grande que nos está llevando tiempo, pero que lo queremos hacer de una forma ordenada para lograr los objetivos al final, e insisto mucho en el tema de que lo vamos a ir haciendo de forma paulatina, en la medida en la que también nuestras capacidades van mejorando y aumentando. ¿Y cuántos casos actualmente hay en lista que creen que pueden utilizar esta herramienta para proceder en su investigación? Tenemos fiscalizaciones que se abren todos los días fiscalizaciones y se cierran todos los días fiscalizaciones. Tenemos casos de investigación que de igual manera van unos con otros. Lo que estamos haciendo en principio es utilizar esta herramienta para la programación. Y la programación lo que significa básicamente es que es el área donde hacemos una inteligencia un poco más macro, donde buscamos datos generales, donde estamos viendo qué sectores todavía podemos ir a de alguna forma fiscalizar y qué sectores van a necesitar que nosotros hagamos fiscalizaciones a profundidad, fiscalizaciones que nosotros les decimos selectivas. Y va a depender de esa misma interacción qué casos salgan y qué casos vamos a sacar y qué casos se resolverán en la vía administrativa, como la mayoría de casos que se están resolviendo actualmente. Yo creo que esta herramienta va a ser muy útil, sobre todo para evitar la penalización de casos que antes era la única manera en la que la SAT podía tener acceso a información bancaria. Tenemos una historia de muchísimos casos de denuncias presentadas en contra de cardamomeros, de cafetaleros, de otros sectores, no solo agropecuarios, sino también sectores comercializadores, donde el trasfondo de esas denuncias era poder averiguar en realidad la trazabilidad de todos los fondos y poder establecer quién dentro de toda la cadena, por ejemplo del IVA o del ISR, se había quedado con el dinero y había defraudado al Estado. Entonces, en realidad, esta facultad, lejos de venir a servir para penalizar más casos, va a venir a desjudicializar muchos casos, en la manera en la que nosotros vamos a utilizarla para investigar a profundidad quiénes son los responsables, quiénes son las personas que de verdad nos están defraudando, quiénes son los que no pagaron sus impuestos, y no generar estas denuncias masivas que se hacían contra toda la cadena del IVA, por ejemplo, en el caso de los exportadores de café y cardamomo. Y por último, se habla del beneficio de la confidencialidad que tienen las personas. ¿Se estaría violando de alguna manera, según lo que dicen algunos analistas? Seguramente habrá quien plantee alguna inconstitucionalidad o algún tema por esa índole. Nosotros hemos hecho un análisis y un estudio de la normativa y consideramos que no riñe con la Constitución, por el contrario, desarrolla preceptos constitucionales bien claros, como lo es la facultad de la SAT de pedir a cualquier tercero información que tenga de él o de otra persona en su poder. Entonces, esto es una facultad también, insisto, constitucional, y para esto vamos a respetar otras garantías como lo es la confidencialidad. Tener acceso a la información no viola la confidencialidad. Lo que violaría la confidencialidad es que nosotros lo hiciéramos público, y eso la misma Constitución también nos lo limita. Entonces, obviamente pues las personas tienen derecho a hacer uso de las herramientas legales que estén a su alcance, y nosotros respetamos esa situación y esperamos que si se van a plantear acciones de ese tipo, pues se puedan resolver lo antes posible.
Esta herramienta, insisto, va a permitir despenalizar casos mucho más que poderlos penalizar, y eso debe ser algo que tranquilice en general a la población y que tranquilice a los distintos sectores que de alguna manera sienten que se puedan ver amenazados. También para nosotros la solución es pónganse al día. Si están al día con la autoridad tributaria, si pagan sus impuestos mensualmente, trimestralmente, anualmente, de acuerdo a su régimen, la autoridad tributaria no va a tener ninguna necesidad de tomar ninguna medida de ningún tipo. Entonces, la mejor manera siempre de evitarnos cualquier problema es estar al día y cumplir con nuestras obligaciones. Y de esta manera concluimos entonces esta entrevista. Muchas gracias al superintendente de Administración Tributaria que nos acompañaba en este programa, y luego de la pausa seguimos abordando el tema vinculado al secreto bancario. Gracias por acompañarnos en Desafíos. Hoy estamos hablando del secreto bancario. Saludo a quien se incorpora al programa, Oscar Chile Monroy, experto y asesor en temas tributarios. Él, a través de este resumen de respuestas, nos dará algunos consejos prácticos de cómo deben estar alerta los contribuyentes, qué información deben conocer, cuáles son los elementos esenciales que hay que conocer de esta normativa y mucho más. Así que bienvenido, estas son sus respuestas. Bueno, primeramente hay que comprender que la revelación de información bancaria es enfocada básicamente a las personas que realizan actividades empresariales, profesionales o comerciales. En ese sentido, las personas individuales que no ejercen actividades lucrativas no tienen por qué estar temiendo porque no tienen movimientos mercantiles en sus cuentas. Que la recomendación para todos los que aportamos o todos los sujetos de impuesto es que debemos de respaldar nuestros ingresos con las facturas correspondientes. Desde luego, no quiere decir que todos los movimientos bancarios o los depósitos coincidan con las ventas o servicios, porque en toda empresa siempre hay depósitos que no son de ventas. Pueden ser aportaciones de socios, anticipos sobre ventas, pueden ser traslados entre compañías. Todas esas operaciones obligadamente tienen que estar documentadas, porque de lo contrario pudiera suponerse que es omisión de ingresos. De esa cuenta es que el trabajo de cada uno de nosotros es respaldar todas, cuando digo todas es con énfasis, todas las operaciones bancarias, porque con esta medida SAT ya tendrá acceso, que esperemos que sea de una manera paulatina, que sea transparente, porque es lo que el contribuyente tiene ahorita mucha incertidumbre y hasta cierto punto temor, porque se piensa que es diríamos como una cacería así muy intensa y extensa. Pero la principal documentación es contar con una integración de los depósitos bancarios, de los diferentes conceptos de depósitos bancarios. Por ejemplo, una integración de ventas al crédito, ventas al contado, préstamos obtenidos, intereses percibidos, aportes de socios, traslados entre empresas. Esa integración debería tenerla para compararla con sus facturaciones mensuales y anuales, ya como primer documento. El otro tema es, que es bien importante, para todas las personas o empresas obligadas a llevar contabilidad, lo que exige la nueva ley es que debe tener documentación de todas sus operaciones. Eso es fundamental. Se tiene que tener toda la documentación porque es una exigencia de la nueva ley. De lo contrario, eso puede ser sujeto a una sanción, podría ser sujeta a una sanción de resistencia a la acción fiscalizadora, que es el 1% de los ingresos del contribuyente del periodo anual que se está fiscalizando. Esa sanción no existe en este momento. Cuando ya esté vigente la disposición a partir del 23, ya sería un problema de multas al contribuyente que no tenga sus operaciones debidamente respaldadas. Las tendrá que tener respaldadas obligadamente. O las respalda, o las respalda, o las respalda, porque si no tiene una multa. Sí, definitivamente, lo que sí tenemos que tener claridad es que sí va a haber una mayor fiscalización y yo diría una efectividad en la fiscalización de SAT, porque realmente SAT va a comparar ingresos
depositados en todos los bancos, cooperativas y entes de microfinanzas versus ingresos declarados. La diferencia, la persona tendrá que, o la empresa tendrá que comprobar que no corresponde a ventas. Una nueva pausa en Desafíos y luego otro importante analista nos viene a comentar aspectos fundamentales de la realidad que se va a vivir en el país a partir de la aplicación del llamado secreto bancario. Llegamos al último bloque de Desafíos. Me da mucho gusto presentarles a Abelardo Medina, es analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, un gran conocedor de los temas de la SAT en nuestro país, y él también en este resumen de una entrevista que realizábamos hace días en BLM Noticias nos va a contar aspectos que son relevantes y que hay que tomar en cuenta en relación al secreto bancario. Le damos la bienvenida a Abelardo y escuchemos lo que nos decía. Hablando de cuentas regresivas, ya estamos en la que nos va a llevar a este famoso secreto bancario, todo lo que implica esta decisión de autorización a levantar el secreto, siempre que esté avalado, obviamente, por la orden de un juez, para que la SAT pueda investigar empresas y personas si tienen algún tipo de sospecha por algún delito que se pueda haber cometido. ¿Qué cosas hay que conocer básicamente de este nuevo tema, el del secreto bancario? Pues a continuación se lo presentamos y luego nuestro invitado. Estos son los 5 aspectos que todo contribuyente necesita saber. 1. No es una base de datos abierta a cualquier persona. La SAT tiene una comisión a cargo para pedir la información cuando existan dudas de lo que se declara. No es la desaparición del secreto bancario, ¿verdad? Porque solo es que la SAT va a acceder a información bancaria, la cual sigue siendo confidencial. 2. Para obtener esta información, la SAT primero debe hacer el requerimiento a un juez. La SAT hace su labor de fiscalización y probablemente si tiene alguna razón justificada en la que el contribuyente no ha declarado bien o cree que el contribuyente está declarando menos de sus ingresos, se lo va a justificar a un juez, le va a razonar por qué necesita conocer cierta información bancaria, no va a ser toda. 3. Si se determina que hubo una anomalía, la acción inmediata no es una orden de captura. El contribuyente pudo haber cometido un error contable por el que necesite hacer ajustes o pagar moras y multas. 4. Lo indispensable para los negocios es tener al día su contabilidad y declarar lo justo bajo el régimen que les corresponde. 5. La SAT puede acceder a fiscalizar hasta 4 años atrás. Si un contribuyente no está al día, lo recomendable es que se acerque voluntariamente a hacerlo. Al que se presenta voluntariamente se le da descuento y se le dan facilidades de pago. Bueno, a prestar mucha atención con este tema, es muy importante para todos, por eso invitamos a un verdadero especialista en temas fiscales, Abelardo Medina, que además es un prestigioso analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Abelardo, buen día. Buenos días, es un placer acompañarlos. ¿Por qué es tan importante la ley del secreto bancario? Bueno, hay que verlo desde 2 puntos de vista. La verdad es de que la mayor parte de nosotros le hemos estado prestando atención, con mucha razón, al tema de que la administración tributaria va a tener acceso a los datos para poder fortalecer la fiscalización. Pero se nos está olvidando que esto deviene de una solicitud directa del Foro de Transparencia Internacional, en el cual Guatemala lamentablemente es uno de los únicos 8 países del mundo que no tiene acceso a la información bancaria. Y como tal nos han calificado como un centro financiero opaco. Y que de alguna forma, si nosotros no corregimos eso en un mediano plazo, lo que podría ocasionar es que Guatemala se vea propenso a recibir sanciones por el manejo de recursos cuando la administración tributaria no tiene acceso. En ese sentido, la solicitud de acceso a la información bancaria no es nueva, la venían planteando varias bancadas de los diputados hace varios años. Sin embargo, en esta oportunidad se aprovechó la coyuntura en la cual se le hizo la reforma a la ley orgánica de la SAT y se le hicieron de una vez algunas modificaciones al Código Tributario de la Ley de Bancos para darle acceso a la información bancaria a la SAT, precisamente para lograr los 2 puntos. 1, satisfacer este problema con el Foro de Transparencia Internacional y la OCDE, y al mismo tiempo que la administración tributaria tuviera este acceso a la información y fortalecer sus capacidades recaudatorias. Bueno, esa es la pregunta. ¿De qué manera se fortalece la fiscalización del pago de impuestos? ¿Es una herramienta que hará mucho más efectivo, más eficiente el control y sobre todo la recaudación? Básicamente el punto es de que el sistema tributario guatemalteco descansa en lo que nosotros le llamamos un sistema de autodeclaración. O sea, todos nosotros reportamos lo que decimos que hicimos.
O sea, no hay ninguna verificación preliminar, ni hay ninguna obligatoriedad de presentar documentación cuando nosotros hacemos nuestra declaración. Hacemos nuestra declaración de impuestos sobre la renta, llenamos el formulario y decimos que nuestros ingresos son X. Entonces quiere decir que la SAT tiene que verificar que ese ingreso que estamos reportando sea cierto. Cuando no tenía acceso a la información bancaria, obviamente tenía que confiar absolutamente en lo que le estábamos reportando, a menos que hubiese información de terceros. Con este acceso a la información bancaria, la SAT adquiere una herramienta poderosa, limitada de acuerdo a las características que se están dando. Porque obviamente lo que hay que hacer es pedir la información a un juez cuando la SAT ya haya encontrado algún indicio, tenga alguna sospecha que algún contribuyente tiene más activos o tiene más movimientos de los que está reportando. Pero sí puede ser una herramienta muy poderosa. Bueno, acá hay un tema importante. Muchos dicen que podrían llegar a presentarse algunos recursos de inconstitucionalidad. ¿Usted cree que esto será así? Es posible. Debemos reconocer que Guatemala, lamentablemente, además de ser uno de los 8 países del mundo que tiene todavía no acceso a la información bancaria ya en operación, incluso Panamá, que nosotros lo criticamos mucho a nivel de Guatemala, ya tiene acceso a esto. Además de eso, también tenemos una de las cargas tributarias más bajas del mundo. Y esas dos características se derivan precisamente de que hay grupos interesados en el hecho de que no se avance en estos procesos. ¿Existe la posibilidad? Creemos que existe la posibilidad de que hayan algunas personas que incorporen o que traten de establecer recursos para evitar la vigencia. No lo vemos lógico, pero sí es posible. Abelardo, en cuanto a los periodos que pueden ser fiscalizados, se dice que a partir de que entra en vigencia la ley, a partir de allí se empieza a tomar en cuenta, pero ¿pueden fiscalizarse algunos otros periodos anteriores en la búsqueda de información, de movimientos de dinero? Hay una discusión en torno a eso. Cuando el Congreso de la República lo aprobó, lo que dijo claramente es que para efectos de la ley, esta ley tenía que considerar lo que dice la Constitución en lo que refiere a la irretroactividad. Eso significa que prácticamente no puede aplicarse para efectos de sanciones la vigencia de esta información para los 4 años previos, que la Administración Tributaria sí tiene derecho de verificar. O sea, no obstante, sí hay un punto muy importante. Aunque la SAT no pudiera utilizar esa información para efectos de ajustes de fiscalización previa, sí le va a servir para montar el esquema, el mecanismo de trabajo del contribuyente y ajustarlo hacia adelante. O sea, todo parece indicar que solo va a ser de ahora en adelante que la SAT puede aplicar eso, aunque sí puede fiscalizar hacia atrás. Ahora, el contribuyente no necesariamente tiene que estar informado de que está siendo investigado. O sea, o sea, se lo puede investigar, se puede acceder a sus cuentas sin que él haya recibido una notificación. No. Debemos recordar que todas las fiscalizaciones de la SAT empiezan con un mecanismo de verificación previa, en donde el contribuyente lo que hace es autodeclarar y reporta la información que la SAT le está solicitando. Entonces, la SAT lo primero que hace es hacer cruces con otros contribuyentes. Y si encuentra algunos indicios, puede ser que la SAT solicite información de ese contribuyente sin necesidad de avisarle al contribuyente. Pero, por supuesto, cuando ya va a hacer una auditoría a profundidad, sí le tiene que avisar sobre el particular. Muchos dicen que la norma viola el principio de confidencialidad. Nosotros no lo creemos. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de la confidencialidad es que son los entes del Estado los que siguen guardando la confidencialidad. O sea, cuando lo estamos viendo de esta manera, no es de que los datos de las cuentas se los estamos dando a conocer a todo el mundo, sino es estrictamente a la misma Administración Tributaria. Y aquí es donde viene el otro punto importante, porque el otro mecanismo que garantiza este sistema es que si hay un ente externo de otro país que requiere información de un contribuyente, también la SAT podría trasladar la información, pero sigue siendo entre entes de gobiernos, y eso normalmente se considera como manteniendo el secreto de confidencialidad. ¿Cómo hacer para que los contribuyentes no se sientan amenazados, digamos? Yo creo que es normal, ¿no?, de que haya preocupación, porque nosotros como guatemaltecos nunca nos ha gustado que nos controlen nada, hay que reconocerlo, pero la mayor parte de las personas tenemos que hacer exactamente lo que estamos haciendo. O mucho más ordenados, y ser desordenados no implica estar incurriendo en un delito, pero sí mucho más precisos y ordenados en nuestros estados, en nuestros depósitos, en las justificaciones de esos movimientos de dinero. Veámoslo, los trabajadores en relación de dependencia, que son la mayor parte de los guatemaltecos, o los trabajadores en el sector informal, podría ser
de que tuviesen alguna inquietud, pero no tienen porque normalmente sus salarios son relativamente pequeños. Los que empiezan a tener un poco de preocupación son aquellas personas que normalmente hacen depósitos grandes a los bancos y que no tienen una justificación por una actividad económica. Claro. Entonces, obviamente, lo que la norma está obligando a estas personas es a que se formalicen, a que incorporen eso dentro de su contabilidad, si llevan contabilidad y si no, que la lleven, y que registren todo como corresponde. Lo único que nos obliga es hacer bien lo que antes siempre debió hacerse bien. Bueno, hablando de formalizar, hablemos también de algo que no toca a la economía informal. Ellos no bancarizan obviamente sus operaciones y en algunos casos se da una fuerte cantidad de dinero la que va y viene en juego de estos comercios, o sigue quedando afuera siempre de cualquier tipo de normativa debemos de reconocer fiscalización. Que a nivel internacional hay dos grandes herramientas que se han utilizado para tratar de formalizar al sector informal sin la necesidad de crear una estrategia. Una de ellas es la creación de un impuesto a las transacciones financieras que aquí no tenemos, y la segunda es el acceso a la información bancaria para fines de control y fiscalización, como el que tenemos. En este caso puede ser de mucha utilidad porque al cruzar información con terceros, me invento un ejemplo rápidamente. Imaginemos que hay una persona que le ha comprado una gran cantidad de sacos de cemento a la Cementera Nacional, pero que esta persona que compra la cantidad de sacos de cemento no reporta esas compras a la SAT, no reporta tampoco las ventas. Sin embargo, la cementera sí le informa a la SAT que esta persona está haciendo esas transacciones. Entonces la SAT lo que tiene ahora es el cruce de información del tercero. Así es. Y además ahora cuando mire esa información le puede pedir al juez que le diga cuáles son los movimientos de bancos de esta persona. Y entonces simplemente al amarrar todo ya tiene un caso para combatir la informalidad. O sea, puede ser una herramienta muy poderosa si la SAT tiene la capacidad de ejecutarlo. Debemos reconocer que la SAT también tiene limitaciones, porque tampoco es que la SAT tenga miles de auditores. La libertad total. No. Según las últimas informaciones que teníamos, la SAT llega a ser cerca de 700 auditores. O sea, difícilmente estamos pensando que vaya a ser más allá de unas 3,000 auditorías en el año. Y muchas de esas auditorías son a contribuyentes grandes, en donde obviamente hay más interés de hacer la fiscalización. Bueno, por último, consejos para los que nos están viendo ahora. Ya el 22 entra en vigencia esta normativa. ¿Qué le decimos a los contribuyentes, a los empresarios? Bueno, lo primero para todos los guatemaltecos en general es mucha tranquilidad. Como dice mi mamá, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Y los que estamos llevando ordenadamente nuestras cosas vamos a funcionar bien. Y aquellas personas que tengan alguna actividad comercial, que realicen negocios, lo único que hay que verificar es que todas las transacciones monetarias de su empresa queden debidamente registradas en su contabilidad. Y un elemento muy importante, que no mezclen las actividades personales con las empresariales, sobre todo cuando son sociedades anónimas. Interesantísimo lo que nos dice Abelardo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, especialista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Gracias. Es un placer. Gracias por estar con nosotros. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Desafíos. Realmente era importante conocer todos los alcances de esta normativa. Por supuesto que hay muchas dudas, muchos temas que vamos a seguir descubriendo a lo largo de este año cuando ya se empiece a implementar. Gracias por acompañarnos. Soy Ricardo García Santander. Los espero la próxima semana en Desafíos.